Misericordia, senda de paz. Sean bienvenidas, queridas familias, a su programa Misericordia, senda de paz. Es una alegría que nos acompañen. Gracias a Telecable por la transmisión. También pueden vernos en Facebook o en YouTube. Gracias por compartir nuestros programas. Gracias también por suscribirse. También queremos darle las gracias a todos los enfermitos, en especial porque gracias a sus oraciones pues continuamos con este programa. A las personas que los cuidan, que también que Dios los llene de su paz, de su amor para atender a los enfermitos y que Dios los llene y conforte su corazón y su cuerpo. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos de invitados a unas grandes personas que colaboran con nuestra sociedad. Es un gusto presentarle a Pepe Carranza. Bienvenido, Pepe. Gracias. A Viridiana Lozano, bienvenida. Gracias. Al señor José Luis Fernández de la Torre. Estamos muy contentos. Ellos son los representantes del Banco de Alimentos, que ayuda mucho aquí en nuestra sociedad. Señor José Luis, ¿cómo se fundó el Banco de Alimentos? Muy bien, gracias por la invitación. Y bueno, en el año 2007 se decidió iniciar, se formó pues una asociación civil llamada Banco Diocesano de Alimentos de los Altos. Como su palabra final dice, atendemos todo el municipio, los 17 municipios de los Altos de Jalisco. Bueno, en ese año, en el 2007, se inició, como todos los proyectos, en un cuarto muy pequeño, una bodega que pues rápidamente fue superada por el número de familias que se empezaron a atender y de inmediato formamos parte de una organización nacional, el Banco de Alimentos de Tepatitlán, que así le llamamos de manera corta. Se afilió a la Red Nacional de Bancos de Alimentos, el cual actualmente cuenta con 52 bancos a nivel nacional. Esa asociación también forma parte de una red mundial de bancos de alimentos y de ellos, de la mundial y de la nacional, tenemos protocolos y indicaciones de cómo trabajar para atender a la gente que necesita alimentarse. Fuimos ayudados por mucha gente de aquí de la sociedad de Tepatitlán y de los gobiernos municipales que hemos tenido a partir de ese año. Quiero destacar principalmente al maestro Raúl Alcalá. Cuando era presidente, él decidió donar el terreno en el que actualmente están las instalaciones. Lo apoyaron, por supuesto, que varios del Cabildo. Ahí también quiero mencionar a María Elena de Anda, que en aquel tiempo era parte del Cabildo, y ella apoyó mucho al profesor Raúl para que se lograra esa donación. Actualmente pues el terreno ya tiene una construcción que por ahí del año 2015, con aportaciones del gobierno federal, estatal y también de particulares, se hicieron las actuales instalaciones. Se encuentran exactamente a espaldas del Panteón Nuevo y estamos ahí en el fraccionamiento, ¿cómo se llama? La Puerta, fraccionamiento La Puerta, en la calle Terrerito. Y bueno, destacar que gente como don Benjamín Pérez de Anda nos prestó 10 años la bodega en la que era la distribuidora de La Corona, que está por Hidalgo a la entrada. Y eso nos dio un gran apoyo, no nos cobró ni un 5. Él siempre nos decía que se siente muy satisfecho de haber apoyado esos años al Banco de Alimentos. Y así no terminaría de contar cuántas ayudas hemos tenido de mucha gente. Pues qué bendición el haber integrado las personas con esa buena voluntad, el unir esfuerzos. ¿Cómo ha beneficiado a Tepa, a tantas familias, a tantas personas?
¿Y cuál es el alcance que tiene en territorio y beneficios el Banco de Alimentos? Muy bien. Bueno, me faltó decir que el objetivo principal de este banco, de esta asociación, es encontrar familias que estén en pobreza, en situación de pobreza alimentaria. La forma en que trabaja el banco es detectando comunidades donde a simple vista es notoria la pobreza para formar grupos principalmente de señoras, cabezas de familia, a las cuales se les hace un estudio socionutricio que incluye todos los aspectos desde la salud, las condiciones de su vivienda, con qué elementos de facilidad para trabajar tienen, si hay problemas de alcoholismo, drogadicción, etcétera. Todo eso se lleva a cabo de acuerdo a un protocolo que tenemos ya muy armado. Y ahí se determina el grado de pobreza alimentaria que tienen las familias. Entonces se forman esos grupos, como yo decía, y se les programan entregas quincenales. Cada quincena se les entrega una despensa buscando que tenga el contenido ideal para que sea variada y suficiente. Por supuesto que hemos tenido altibajos vamos a decir, en la cantidad y calidad de las despensas, pero siempre ha sido una lucha permanente el mejorar. Actualmente, como decía hace rato, llegamos a 17 municipios de los Altos de Jalisco. ¡Qué bien! Lo cual, pues es como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta, y estamos en un proceso de selección de los mejores, vamos a decir, los lugares adecuados para poder atender mejor a las familias. Con la incorporación del nuevo equipo de trabajo que recientemente se tuvo en el banco, estamos viendo cómo hacer que participen cada municipio en esa atención que le damos a las familias, y quizás lograr que no se tengan que quitar ningún municipio, sino que se abarque a todos. Para esto también nos hemos abierto con los bancos vecinos, que forman parte también de la Red Nacional de Bancos, bancos grandes como Guadalajara, León y Aguascalientes, que están alrededor de nuestra zona y que pueden llegar a atender también a esas comunidades de la mano con nosotros. Y bueno, actualmente estamos llegando a alrededor de 4,000 familias, equivalente a 20,000 personas. Ese es el alcance. ¡Qué maravilla! 4,000 familias. Y sabemos que todo parte de la alimentación. Si quieres, por ejemplo, que tu hijo tenga salud, que pueda estudiar bien, que pueda desempeñar su trabajo, sus estudios, que tenga su cuerpo, su salud, que esté bien, pues todo parte de una alimentación. Entonces, qué valioso es el trabajo que hace todo este equipo y todas las personas que colaboran. Así tenemos mejores familias, nuestros hijos pueden estudiar, pueden trabajar y podemos verles esa sonrisa, como dicen, pancita llena, corazón contento y mente sana. El Banco de Alimentos ayuda mucho a nuestras familias, pero también, cuéntanos, Pepe, ¿hay más programas que ustedes tienen? Sí, mira, en el Banco de Alimentos tenemos el programa de llevar alimentos a las familias más necesitadas, pero no es nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo es no ayudar a la gente, y entiéndase mis palabras en el mejor sentido. No ayudarlas es decir, rescatarlas de tal manera que les brindemos preparación y que sean autosustentables, que sean totalmente independientes, que ya no nos ocupen a nosotros, dejamos de darles el alimento para entregárselo a otro más necesitado. Dentro de unos pocos días estará arrancando un programa para preparar a todos los integrantes de las familias, llámese padres de familia, madres, a los hijos más adultos o más mayores de la familia, haciendo un convenio con las empresas para que las empresas empiecen a dar cursos sobre cómo pintar una pared, cómo preparar una pintura, cómo aplicar una pasta, cómo hacer un mueble de carpintería, cómo
hacer que la gente se enseñe a fontaneros, a varios oficios. Y luego tendremos que poner un banco de datos donde nosotros tengamos ya todo el perfil de la gente para irlos acomodando en diferentes trabajos y que con eso haya una entrada económica a la familia y la familia ya me diga, mira, ya no te ocupo banco, ya soy autosuficiente, la ayuda que tú me otorgaste te la agradezco, pero ya dale a otro. Esto haría que el banco cumpla con su verdadera misión, sacar a la gente del estado en que está. ¡Qué maravilla! Es como al principio les das el pescado y el fin es enseñarlos a pescar. Así es. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonito! ¿Y cómo puede ayudar la población a esto? ¿Cómo puede contribuir? Mira, nosotros tenemos varias opciones. Que nos hagas llegar alimentos en especie, Sí. sobre todo no perecederos. Y si hay perecederos, pues que nos los regales a su momento para poder distribuirlos. Nos puedes dar económico también, y a las personas que nos puedan hacer un donativo en especie o en lo económico, tenemos la facultad por tener todas nuestras finanzas limpias. El gobierno nos ha dado la oportunidad de dar recibos deducibles de impuestos. Esto hace que el donante y el que lo recibe pues se beneficien, los dos en este sentido. Y podemos recibir toda la ayuda que quieran. Inclusive si quieres ir a trabajar como voluntario para armar despensas, para dar mantenimiento. Tenemos un montón de gastos, sobre todo operativos, porque como decía José Luis anteriormente, nosotros llegamos a muchos municipios de los Altos de Jalisco, pero imagínense cuánto nos cuesta llevar despensas de Tepa a Ojuelos. Hacemos 3 horas y media de camino, pagando casetas, gasolina, mantenimiento de vehículos, personal, etcétera, pero no por eso hemos dejado de hacerlo. Estamos conveniando ahora con todos los presidentes municipales de la región para que las presidencias municipales sean las que recojan las despensas y nosotros nos dediquemos a buscar más personas para ayudarlos más. Y algunos municipios han accedido a esto, a otros nos falta entrevistarnos con ellos para hacer los convenios, pero creo que le vamos ganando terreno al asunto. Pues qué hermosa labor están haciendo y sí, como tú nos comentas, Pepe, ocupamos voluntarios. Muchos voluntarios. Muchos. Podemos donar un poquito de su tiempo, de nuestro tiempo, y ustedes ahí nos podrían indicar, ayúdanos a esto o a esto, y si no puedes, pues con un donativo económico. Tenemos otros programas como Apadrina una familia, Apadrina un ancianito, Apadrina un niño. Esto es que tú mensualmente nos estés otorgando una cantidad de dinero, en este caso 400 pesos, hacen que las familias reciban 2 despensas, una cada quincena, y tú lo apadrinas. Si gustas que la gente sepa que tú eres padrino, adelante, pero tenemos algunos que dicen yo doy y que no sepa mi mano derecha lo que hace la izquierda. Y estamos otorgando recibos deducibles a quien los piden. Hay otros programas como voluntarios al volante, es decir, estas gentes van al banco y nos ayudan a llevar las despensas a la gente más necesitada. Nos ayuda un montón porque nosotros no tenemos gastos operativos de vehículos, gasolina, personal, etc. Con eso hasta con eso se puede ayudar. Y hay otros programas como Comer en Familia, donde se les da instrucción a la gente de cómo cocinar algo nutritivo y sencillo y barato. Hay varios programas que podemos echar a andar. Viri, ¿quieres ahondar un poquito más en esto? Pues sí, de todos estos programas, su fin es desarrollar a las familias en diferentes ámbitos, como es el programa de Comer en Familia.
donde la comida que se les enseña a hacer a la gente es a muy bajos costos y muy nutritiva. En el programa de Adopta un Abuelo o Apadrina una Familia, es un programa en el que todos ustedes como población pueden ayudar a que le llegue una despensa a esa familia o ese abuelo que no tiene lo suficiente para poder pagar la cuota de recuperación. Cabe mencionar que estos programas, todas las familias tienen un proceso en que se les va dando un seguimiento para ver en qué momento esa familia ya puede pasar al siguiente nivel, que es pagando la cuota de recuperación o siendo graduadas del banco de alimentos, para evitar el paternalismo y no estar siempre ayudando a la familia y que pues no se desarrolle. Y ese es uno de los puntos importantes en el banco, que se puedan desarrollar. Sí. Me gustaría comentar, si me permites. Sí, claro. Hay una actividad muy bonita que se realiza con las universidades y algunas preparatorias de invitarlos a que hagan su trabajo social. Ahí dedican horas obligatorias para ellos, para graduarse, a una institución donde ven el fruto de inmediato, con sus propias manos, arman las despensas, van y visitan a las familias necesitadas, y eso los hace muy sensibles para cuando hagan ya su desempeño profesional en la vida diaria, pues sepan que hay necesidades muy marcadas y que ellos vivieron en ese momento, ¿no? Pues, estimados estudiantes, aquí hay una oportunidad de tener sus horas de servicio, sus prácticas, y el resultado es la satisfacción, esos sentimientos tan bonitos que les van a dejar el colaborar en Banco de Alimentos. Con mucha alegría y con mucho gusto, anótense, porque faltan muchos voluntarios y están haciendo una labor muy hermosa aquí en Banco de Alimentos. Pues bien, ¿y cómo se hace llegar estos alimentos que se entregan? Y también te quiero preguntar, Pepe, ¿qué producen ustedes en el Banco de Alimentos? En el Banco de Alimentos tenemos una gran capacidad de trabajo ahí. Producimos tortillas, unas ricas tortillas. Cada despensa lleva 1,5 kilos de tortillas. Producimos pan, también tenemos una panificadora. Estamos produciendo en la actualidad pollos y estamos produciendo conchas, que también van dentro de la despensa. Y tenemos una procesadora de alimentos donde hasta ahora hemos hecho puré de tomate, que lo podemos embolsar. Ese puré de tomate tiene una caducidad hasta de por 1 año. De cuando se envasa, 1 año después ya caduca, pero eso hace que en nuestro almacén haya producto que podamos entregar cuando no es temporada de tomate. ¿Cómo los hacemos llegar? Bueno, pues aquí hay un gran dilema para nosotros. De lo que más adolecemos ahora es de vehículos. Ocupamos en la actualidad un camión de 7 o 10 toneladas, vehículos de 3 toneladas para traer y llevar alimentos, que esa es una invitación para todos los empresarios de la región. Si nos pudieran hacer una donación de esa índole, nos llegaría a la perfección. Nosotros llegamos, como les decía, al norte hasta Ojuelos, llegamos a La Chona, llegamos hasta San Julián, Arandas, Jesús María, Yagualica, Nochistlán. Todos estos y todos los municipios que estoy diciendo son los que están en la periferia, pero todos como Jalo, San Juan, el Valle de Guadalupe, etcétera, todos también son atendidos. Esto hace que nosotros tengamos apenas 5 vehículos y no son suficientes para hacer llegar todos los alimentos a todos estos municipios. De los 5 vehículos que tenemos, 3 apenas ruedan y otros 2 están parados porque no tenemos ni siquiera presupuesto para arreglarlos. Pero creo que con la ayuda de todos los empresarios lograremos bien nuestro objetivo. Me gustaría comentar que también, así como llevamos el alimento, las despensas a las comunidades, también tenemos necesidad de traer la materia prima, las donaciones que nos pudieran dar. Por ejemplo, campos agrícolas que nos avisan, tengo una cosecha
de papaya que ya no la voy a vender en el mercado porque se cayó el precio y no desquita el que yo invierta en trabajadores para levantarla. Te la dono, nos dicen a los bancos, te las regalo, nomás tú ven por ellas y levántalas. Entonces, el equipo de transporte que actualmente tenemos no nos permite ir y aprovechar esas oportunidades. Y si cotizamos fletes, sale muy caro, sale más barato, mejor ir al mercado de abastos y comprar la papaya y traérnosla. Entonces, el tener equipo de transporte para traer esas donaciones es también un objetivo que tenemos como banco. Y yo creo que entre muchos ya no es muy pesado. Ojalá y haya un poquito de conciencia de los empresarios y de la población en general para apoyar al banco, porque eso va directo a las gentes que no saben qué van a comer mañana. Así es, a nuestras familias que están muy necesitadas, todos podemos aportar ese granito de arena, unos más como los empresarios, las mismas familias de Tepatitlán. ¿Dónde pueden hacer los donativos, Viri? Los donativos los pueden hacer con una transferencia electrónica, llevándonos el efectivo ahí a las instalaciones, que son Terrerito 1326, nuestro domicilio. Esas son las donaciones económicas, pero también pueden hacernos donaciones en especie. Y esas también las podemos recibir ahí en el banco, o nosotros podemos pasar a sus domicilios a recogerlas también. Cabe mencionar que todos los donativos que recibimos son deducibles de impuestos. Esto para una persona física o una persona moral que pague impuestos, en lugar de pagarlos al gobierno, nos los puede dar a nosotros, y para ustedes pues son deducibles. Y con ese dinero nosotros podemos dar alimento a una o varias familias. Otro de los puntos que también me gustaría hablar, sí, por ejemplo, no nada más que nos den como donativos en especie para la canasta alimentaria, sino como vehículos, como lo decían hace rato. Hay muchas otras cosas que nos pueden donar. En el banco hay una purificadora de agua que se creó principalmente porque, aunque mucha gente no lo pueda creer, hay familias que no tienen agua potable. Entonces, lamentablemente, por falta de vehículos, no podemos hacerles llegar el garrafón de agua para que tengan para tomar. Pero si ustedes empiezan a donar, vamos a poder tener todos los recursos necesarios para ayudar a todas estas familias. Habrá también, perdón, sí. Una empresa que hemos hecho donde estarán participando todas las iglesias de la ciudad y todas las empresas, junto con sus trabajadores, todos los alumnos de todas las escuelas. Haremos la invitación para hacer un acopio de arroz y de frijol. 1 kilo de ayuda le hemos llamado a este programa, donde estaremos repartiendo invitaciones, y el segundo domingo de octubre en todas las iglesias habrá que llevar un donativo de arroz o de frijol, lo que la gente guste, o las dos cosas si tienen a bien. Claro. Y en todas las escuelas también estaremos haciendo la invitación para que todos los alumnos nos hagan el favor de llevar 1 kilo de arroz o 1 kilo de frijol. Y con esto tener ese acopio y tener alimento para repartir a los más necesitados. Si ustedes de repente necesitan algún reporte del donativo que ustedes están brindando, el Banco de Alimentos es totalmente transparente, se les puede brindar. Y si de repente también quieren hacer un donativo para un caso en específico, donar para X número de familias apadrinadas, también se les puede entregar un reporte. Porque somos autorizados para recibir donativos y nosotros expedir deducibles de impuestos. Somos muy regulados por el SAT, por todo tenemos que estar presentando declaraciones de transparencia. Entonces sepan ustedes que el Banco de Alimentos pues es una empresa que cumple con todas las de la ley. Si tú quieres ser donador para una familia, apadrinar una familia, también puedes decir, yo quiero apadrinar a esta familia en específico. Entonces tú haces que esa familia en específico reciba la donación, o sea, eres un padrino directo. Claro. Para que si tú conoces a una familia pobre y tú la quieres apadrinar,
pues tú nos dices, yo quiero apadrinar esta familia y esa familia es apadrinada por ti. Y para ellos es una bendición estas familias. Pues miren, aquí tenemos esta buena oportunidad de colaborar toda nuestra sociedad. El campo es muy grande y recordemos que el segundo domingo de octubre va a haber acopio en todas las iglesias de Tepatitlán, en las escuelas. Manden todo el arroz, todo el frijol que puedan tener, porque se van a beneficiar muchas familias. Y recordemos que hay muchas necesidades, mucho trabajo. Si puedes aportar con tu granito un poco, y si puedes aportar un poco más, recuerda que Dios, nuestro Señor, te lo va a dar el 100 por 1. Pues ha sido muy provechoso este programa y les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado y más a ustedes, queridos amigos, queridas familias, y pues unamos esfuerzos, que uniéndonos poco a poco, con la ayuda de Dios nuestro Señor y nuestra Madre Santísima, se multiplican las cosas. Recordemos que así lo hace Dios nuestro Señor, con nuestro corazón de buena voluntad, aportando lo que cada quien podamos. Muchas gracias por haber estado en su programa Misericordia, Senda de Paz. Misericordia, Senda de Paz.